Hay empate. ¿Y ahora quién desempata? ¿Ah? Mitad, mitad. Está dividida la cosa. Sí, se puede. Claro. El orador o formulador del expediente técnico no tiene impedimento para ser residente de obra. Es decir, que sí, se puede, ¿no es cierto? Dice, el único impedimento que podría presentarse entre los profesionales que intervienen, escuchen, el único impedimento que podría presentarse entre los profesionales que intervienen en una obra es que quien formula el expediente técnico se desempeña a la vez como supervisor o inspector. Eso sí, no. ¿No? Supervisor no puede ser. Dice, a ver qué más dice. Por lo tanto, un proyectista o consultor de obra que haya elaborado el expediente técnico no tiene impedimento para ser contratado en la obra o inclusive ser ejecutor de obra. Y por lo tanto puede trabajar desempeñando cualquier cargo salvo el cargo de supervisor o inspector. ¿No es cierto? Es el único que me impide. ¿Por qué? Porque de repente si analizamos un poquito, si vas de supervisor y tú has participado en la gente técnica, sabes cómo está y cómo está hecho todo el sistema, ¿no? Ya. De repente su respuesta fue por ética, no se puede, ¿no? Pero la norma sí permite. La norma sí permite, ¿no? Bien. Continuamos. ¿Ah? ¿Ah? Ya, pues. A ver. Es una explicación que se trata de dar a lo que es ¿no? En este sentido dice, no existe ni impedimento legal ni se configuraría conflicto de intereses, o sea, no se configura tampoco como conflicto de intereses, son términos legales, ¿no? Hay conflicto de intereses, dice, ¿no? En este caso no hay. Cuando el consultor que elabora el expediente técnico trabaja en la ejecución de la obra, a diferencia del caso en que se desempeña como supervisor o inspector de la misma obra. La incompetencia se presenta cuando quien realiza un servicio luego debe evaluar, controlar o supervisar. Claro, si yo he hecho y voy a evaluar, ya entra, hay conflicto, ¿no es cierto? Ya, juez y parte, no puede ser juez y parte, ¿cierto? De acuerdo a ello, dice, la incompetencia se presenta cuando el mismo personal que elaboró el expediente técnico luego cumple las funciones de supervisor o inspector de obra y no tiene una actuación imparcial o independiente como para determinar las deficiencias del expediente técnico. De ser así, se configuraría de alguna manera una actuación parcializada y un serio conflicto de intereses, cuando se presenten inconsistencias o incorrecciones en el expediente técnico, debido a que asumiría la figura de juez y parte, cuando exista la necesidad de informar de manera imparcial e independiente sobre deficiencias del expediente técnico que él mismo formuló o evaluó, ¿no es cierto?, a la entidad u órgano competente para su inmediata absolución o subsanación. Eso es cierto, ¿no? Si tú has evaluado el expediente técnico, entonces no, mi expediente no vale. Si tú has evaluado, ¿cómo evaluaste? Ya se crea conflicto de interés, ¿no? O sea, es el único caso en que no es factible que sea al mismo tiempo. Siguiente. Cuando se modifica el expediente técnico. Hay varios casos, ¿no?, que se podrían presentar. Existen deficiencias, ¿no?, en la elaboración del expediente técnico, ya sea de repente por malos metrados, por mala concepción del proyecto, ¿no?, omisiones de repente al momento de hacer mis metrados, omití metrar de repente un ambiente, estamos en edificación, de repente me olvidé metrar un ambiente, ¿no?, alguna partida, y se da el caso, ¿no? He visto en varios casos. Yo recuerdo que en una obra, no voy a decir qué obra, se habían olvidado de metrar un bloque completo de la estructura, y hasta ahorita esa obra no se culmina. Rescindieron contrato, salió a concurso, ganador, trabajó un mes, rescindieron contrato y hasta ahora está esa obra. Yo digo eso porque justamente
un alumno sustentó sus prácticas que hizo ahí y ahí manifestó, ¿no?, que habían detectado que un bloque de la estructura no estaba presupuestado porque no había sido metrado. Y por ahí surgieron los problemas, cerca de 3-4 millones que asuma el contratista. Y de ahí se genera una serie de problemas. Y hasta ahora se culmina esa obra. Rescindieron contrato. Hubo la, ¿cómo se llama cuando se rescinde el contrato? Cuando hacen liquidación final, ¿o cómo se llama? ¿Cómo toma el nombre? ¿Saben o no? ¿Qué dice la norma? ¿Será liquidación de obra? Se rescinde el contrato. Lógicamente aquí hay que hacer un balance, ¿no es cierto? Inventario, valorizar, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Eso vamos a ver en supervisión de obras. Cuando se culmina la obra, sea con multas de tiempo, todo eso es liquidación de obra. Cuando hay corte, o sea, rescisión de contrato, es una liquidación de cuentas. Un resumen: cuánto tienes, cuánto hiciste, cuánto debo, cuánto falta. ¿Para qué? Para de repente sacarlo nuevamente, ¿no? Esa obra ha salido otra vez a concurso, trabajó, enero, febrero, marzo, 3 meses trabajó. Y rescindieron contrato. Y hasta ahora se culmina esa obra. Entonces, ahí hubo una omisión, ¿no? Y de repente omisión y deficiencia también, ¿no? O sea, las dos, ¿no? Deficiente y errores, ¿no? Ese fue un horror, creo, para mí, ¿no? Ya no fue un error. Un horror ahí. Cuando prácticamente hay deductivos, hay adicionales, y ya estaríamos ya en el proceso de ejecución, ¿no es cierto? ¿No? Y sale ya un expediente técnico corregido, ¿no? ¿Cómo se...? Al final, cuando se culmina la obra, tenemos, ¿cómo se llama ese nombre? Los planos. Replanteo, planos post-construcción. Replanteo, planos post-construcción. Siguiente. Ahí tenemos los plazos, ¿no? Según el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? El supervisor o el inspector tiene 5 días para absolver consultas. Va 2 días más, 5 días tiene la entidad, y si no, existiría una ampliación de plazo, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Dice: las consultas, cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieren de la opinión del proyectista, son elevadas por estos a la entidad dentro del plazo máximo de 4 días. Correspondiendo a esta, en coordinación con el proyectista, absolver la consulta dentro del plazo. Estamos hablando en el caso de que sea una ampliación de plazo por mayores metrados o partidas nuevas que se van a ejecutar, ¿no es cierto? Se genera una adición de plazo. Para este efecto, dice, la entidad debe considerar en el contrato celebrado por el proyectista cláusulas de responsabilidad y la obligación de atender las consultas que les remita la entidad dentro del plazo que señale dicha cláusula. En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo indicado en el párrafo anterior, la entidad debe absolver la consulta y dar instrucciones al contratista a través del inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista por la falta de opción de la misma. Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tiene el derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computa solo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos en materia de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución de la obra. Estamos refiriendo cuando hay modificaciones al expediente, ¿no es cierto? Una pregunta: ¿el expediente se puede modificar solo en la época o sea, en la etapa de selección, o también en obra? En obra, en ampliación, está modificándose. Pues acá estamos hablando de proceso de ejecución ya. Acá estamos en el proceso de ejecución. El proceso de selección, ¿cuándo se modifica? ¿En qué momento? Absolución de consulta, ¿no es cierto? ¿Tiene potestad el comité o no? Lo dejamos para otro día, ¿no? ¿Tiene potestad el comité o no? A ver.
Ya que se tocó eso, de repente, no es directo, pero sí, en el proceso de selección, ¿no? Vamos a tocar un poco superficial porque no es casi. En proceso de selección, perdón, años hemos estado con procesos y algunos siempre dicen proceso, este es procedimiento de selección ya no es proceso, pero la misma norma de su título dice proceso, ¿no? ¿No se da cuenta? Ahí lean su reglamento, qué artículo está, y dice proceso de selección, abajo dice procedimiento. Ahora son procedimientos de selección. Acá, yéndonos a la fase de selección, estando en la fase de selección, tenemos dos etapas. Son más etapas, no, dos etapas que nos interesa para nuestro caso. Pues hay ¿cuáles son? La etapa de consultas, ¿no es cierto? Y la etapa de observaciones, ¿no es cierto? Son más etapas acá, ¿no? Pero esa es la que nos interesa a nosotros. Acá el colega dijo que consulta, ¿me dijo usted? Consultas. Acá. ¿Qué es consulta? Hay que definir cuándo es una consulta y cuándo es una observación. Claro, le pide que aclares a alguno que no se entiende, no se interpreta. Observación. ¿No es cierto? Eso quería aclarar, ¿no? Por eso es la que venía al caso. No es acá. Acá, ¿no es cierto? Observación, ¿no es cierto? No, pues es la que a veces nos lo hacía, ¿no? Entonces, acá puede haber. ¿El comité tiene potestad para modificar? ¿Sí o no? Me dijeron, en la viga número 101, tramo tal, aparecen arriba fierro de 5 octavos, en la descripción fierro de media, observando el proyecto. El comité, no es 5 octavos, no, es media. ¿Se atrevería a hacer esa? ¿Ellos mismos darían contestación? No, ¿no es cierto? ¿Qué hace el comité? Lo traslada al usuario. Usuario y al proyectista. Que ellos definan, ¿no es cierto? ¿Qué cosa va a hacer? El comité no tiene potestad de hacer ninguna modificación. Acá sí aclara. Acá lo recibe y si va a cambiar el proyecto, tiene que remitirlo al... O sea, el comité sí modifica consultas. Consultas, aclara consultas, sí. O sea, tiene la opción. Si es que es, ¿qué te digo? Simple, lo puede absolver. Más que todo si son de forma. Consultas son más que todo lo que es incumplimiento de la norma, dicen, está transgrediendo tal, entonces no, pero yo estoy poniendo tales en las bases, que no te transgrede libre competencia, por decirlo, ¿no? Que es más que todo, ¿no? Consultas tal, ¿no? O que me aclares, o de repente alguna cosa está mal en el proyecto. Si es factible, el comité puede absorber. Para cosas técnicas ya se observa. Ya no, eso tiene que definirlo el usuario. Porque ellos no son técnicos, ¿no? No son técnicos. Tienen la potestad, ¿no? Bien. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Una aclaración? Vamos a continuar. Esto acá hay cantidad de cosas para tratar y las experiencias que nos pasa cuando formamos comités, cuando nos ofrecen denunciar, cuando nos ofrecen comité. ¿Alguien ha sido miembro del comité?
cuando es en LP, ¿no? Pero los contratistas, ¿no? Usted está direccionando la obra, voy a presentar su denuncia, ¿no? Bueno, quien les habla ya está, como repito, no me amedrentan eso porque siempre es así, ¿no? Cada uno tiene jala para su... Cada uno jala aguas para su molino, como dice, ¿no? Y mientras actúas con la norma, con la ley, no tienes ningún problema, ¿no? Tiene ningún problema. Están pidiendo un break, un corte de 5 minutos. Pasen a tomar su proceso. Estamos en proceso de ejecución, ¿no? El residente consulta y si se va a modificar el proyecto, obligatoriamente tenemos que mandar al consultor, ¿no es cierto? Para que absuelva las consultas. Lo que se debería estilar cuando sale a concurso en el contrato del consultor, en una cláusula debería ir su compromiso de absorber las consultas hasta la culminación de la obra, para comprometerlo, ¿no? ¿Qué pasaría si el consultor viajó a Europa, no está, se fue de vacaciones, murió? ¿Quién absuelve las consultas? ¿No? Son otro caso, ¿no es cierto? La entidad, o sea, que al final de cuentas es responsable, ¿no? Incluso puede nombrar un tercero. Pero mi opinión sería bueno que en la cláusula del contrato se especifique la responsabilidad del consultor de absorber las consultas hasta la liquidación de la obra. Una vez que está terminada la obra, ya no va a haber ningún problema en cuanto al expediente técnico, ¿no? Siguiente. Vamos a los aspectos técnicos. He estado diseñando nuestra clase por módulos que me solicitaron preparar. El módulo 2 es elaboración de técnicos, los aspectos técnicos. Siguiente. Acá vamos a hablar de cada uno de ellos en forma más específica ya, ¿no? Primero con la memoria descriptiva. Constituye la descripción del proyecto, señala la justificación técnica de acuerdo a la evaluación, señala la opción técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la obra, debiendo indicarse consideraciones técnicas cuya índole depende del tipo de obra a ejecutar y que exigen el desarrollo de un conjunto de trabajos señalados en el expediente técnico. O sea, hay que describir todo con respecto a la obra. Por eso dice descripción. Es una memoria descriptiva, hay que describir, ¿no? Comenzar de repente por la ubicación, qué características tiene, qué se van a hacer, cómo se van a hacer, ¿no? Siguiente. La memoria descriptiva es un documento informativo que debe contener la descripción y justificación de las soluciones técnicas adoptadas. De la lectura de memoria debe obtener claramente, sin necesidad de consultar restantes documentos, una idea concreta de lo que el proyectista representa. O sea, basta con leer la memoria. Quien lee la memoria debe tener un conocimiento de todo el proyecto. La memoria se estructurará en tantos capítulos como sea necesario para describir los apartados en que se ha dividido el proyecto. Memoria, nosotros, cuando son proyectos grandes, memoria descriptiva de arquitectura, memoria descriptiva de estructuras sanitarias y eléctricas. O sea, habrá que ver 4 memorias descriptivas. La memoria descriptiva debe hacerse por especialidad y en ella se detalla las consideraciones técnicas de diseño, los procedimientos constructivos, así como las pruebas requeridas. Siguiente. Dice, en resumen, ¿no? Hay que señalar los elementos que lo constituyen, señalar los requerimientos técnicos. La memoria descriptiva busca enfatizar el objetivo del proyecto y realiza una descripción analítica de todos los detalles del proyecto. O sea, cuando nosotros terminemos de leer la memoria descriptiva de un proyecto en una área, por decir una especialidad, nosotros debemos tener el concepto claro, cuál fue el objetivo, cuál es el objetivo de eso y hacia dónde apuntamos, cuál fue la solución más exacta para el proyecto. Ten presente, dice que se le considera un documento técnico legal, por lo que su uso y aplicación puede llegar a ser judiciales. Es un documento técnico legal. ¿Te recuerdan? Si hay discrepancias en proceso ejecutor de la obra, en proceso de ejecución de la obra, hay
Prelación. ¿Recuerdan cuál es esa prelación? ¿Qué manda primero? Planos, ¿qué más? Especificaciones técnicas, ¿qué más? Memoria efectiva, ¿qué más? Presupuesto. ¿Se da a suma alzada y a precios unitarios o en uno solo? A suma alzada. En precios unitarios no hay prelación, ¿no es cierto? Siguiente. En términos general, ¿qué debe contener una memoria descriptiva? Antecedentes, código NIP, unidad formuladora, unidad ejecutora, objetivo del proyecto, ubicación del proyecto, evaluación general, o sea, la situación actual, descripción del proyecto, descripción deseada, o sea, cómo queremos que quede al finalizar el proyecto, plazo de ejecución, modelo de ejecución de obra, conclusiones y recomendaciones, valor referencial de obra y cualquier otro que sea necesario para aclarar el proyecto. ¿Siguiente? Adicionalmente dice debe incluirse memorias por especialidad. ¿No? Acá estamos diciendo lo que son las memorias por especialidad. Nosotros tenemos generalmente 4 especialidades, ¿no? Si hablamos de un proyecto grande de edificación, ¿no? La memoria se titula a través de las especialidades del proyecto son memoria descriptiva general, saldo de obra, memoria descriptiva de arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, pavimentos, de ser el caso, ¿no? Y otras. A ver, lo que es pavimentos, ahorita una memoria descriptiva de pavimentos. Ahí más o menos hemos traído un ejemplo que es, hay que tener los antecedentes de una carretera en Santiago de Chuco, antecedente del problema, objetivos, ¿no? Normatividad aplicable, todas las normas que se va a aplicar, características topográficas, ubicación, ¿no? Accesibilidad, ahí tenemos la zona que es accesible, altitud, clima, justificación de la obra, es decir, todos los pormenores de la obra. Por ejemplo, si es carretera, beneficiarios, ¿no es cierto? ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿No? Características del suelo, siguiente, en forma somera, ¿no? Acá tendrá que hacerse en forma somera porque para eso también, pues si ya queremos más detallado, ya viene este estudio de suelo, ¿no es cierto? Ahí tenemos la metafísica, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que, hasta dónde va a alcanzar el proyecto? Está ¿no? Kilometrajes, todo eso, al final, la conclusión de características técnicas de la carretera, algunas características técnicas, ¿no? El espesor del afirmado, en forma general, ¿no? El ancho de la carretera, el espesor de la carretera, no entramos a detalles, porque entrar a detalles tenía las especificaciones técnicas, ¿no? Técnicas. Estudio hidrológico, drenajes, ¿no? Longitudes, presupuesto referencial desagregado, tiempo de ejecución de la obra, los cronogramas, para esa obra ha sido 180 días calendarios, de 6 meses, ¿no? Más o menos para dar una referencia, ¿qué es lo que hay otro memoria descriptiva, otro informe técnico, ese es de mejoramiento de transibilidad vehicular peatonal en la central de Primario, es en Lima, es otra memoria descriptiva, ¿no? Tienes la ubicación del proyecto, generalidades, ¿no? Siguiente, ubicación del proyecto, procedimientos constructivos, la enumeración nada más, porque ya en detalle ya va a lo que es secciones técnicas, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Las metafísicas. Acá lo que más interesa de repente es el estado actual y hacia dónde queremos llegar y las metas físicas del proyecto. Eso es lo que a veces más nos interesa, porque vamos a ver a veces cuando hay discrepancias, lo que vemos, cuál es la meta física, ¿no? ¿Qué se propuso? Metrado dice tanto, expediente me estás pagando tanto, entonces ahora vamos, ¿qué dice la memoria descriptiva? Estamos en canales, metrado me dice 5 kilómetros, me estás pagando 4, memoria me dices 3. ¿No? Es lo que más se utiliza a veces la memoria, o sea, ahí recién hacemos uso, y ahí vamos a lo que se llama, si está suma alzada, tendríamos la prelación.
Y algunas otras características, a veces también en las acciones técnicas no están claras, también vamos a la memoria, que nos dice la memoria, ¿no? Prácticamente son documentos aclaratorios ya en los procedimientos constructivos. Siguiente. Ahí viene ya a veces en cuanto a memoria descriptiva. Vemos ya las acciones técnicas. Siguiente. Descripciones elaboradas por la entidad de las características fundamentales de los bienes, suministros y obras. Hay que describir. Incluso acá se describen procedimientos y ahora hasta la forma de pago, ¿no? Cada uno, como cada partida, cómo va a ser el pago, metro lineal, metro cúbico, metro cuadrado, ¿no? Y qué es lo que comprende también. ¿De dónde a dónde comprende? Estamos en trenes eléctricas, estoy en el punto de luz. ¿De dónde a dónde me comprende? Que no va a ser desde el toma corriente a todo eso. Tiene sus etapas, tiene sus fases. ¿Y eso dónde se encuentra? En norma de metrados. Ahí te dice específicamente qué te comprende el punto de luz, qué te comprende el toma corriente, qué te comprende la acometida. Constituyen el conjunto de reglas y documentos vinculados a la descripción de los trabajos, métodos de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, cómo voy a controlar cada una de las partidas, cómo voy a medir la calidad del material. Si estamos en pavimentos, cuáles son los ensayos que voy a hacer, hasta dónde voy a cuantificar, según la norma, cuánto debe llegar a compactación para la subbase, base, ¿no? O sea, todas esas características técnicas deben estar especificadas acá. ¿Y eso en función de qué? A una norma. Cada partido o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas especificaciones técnicas. Cada partida. Detallando las reglas que definen las prestaciones específicas, como por ejemplo los materiales a considerar, procedimientos constructivos, forma de pago y otros. Siguiente. ¿Qué debe contener? Definición de la partida, descripción de la partida, calidad de los materiales, equipos, método de construcción, procedimiento constructivo, sistema de control, método de medición, condiciones de pago. O sea, la base de pago. ¿Cómo se va a pagar? Siguiente. Esos son conceptos previos, creo que eso vamos a pasar un poco de error porque hay cosas más importantes que dependen del tiempo, hasta donde está programado. Definición de partida es una denominación adecuada conforme a la descripción del procedimiento constructivo. Ahí hay que tener en cuenta la precisión y el alcance de la partida. Es fundamental eso, ¿no? Vamos a precisarlo hasta dónde va mi partida. ¿Qué es lo que voy a considerar en esa partida? Siguiente. Siguiente. La calidad de los materiales, las características generales, hay que tener la denominación común, la denominación técnica y la descripción general. Hay que tener 3 consideraciones. Lo que son las propiedades generales, las propiedades físicas, técnicas, mecánicas,